de vuelta con sello propio y en compañía del contador Carlos Alberto Pesini Mieres. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Por venir. Y con nuestro querido amigo, el colega, el doctor Cristian Gerfald de Grenalfe, porque vamos a charlar de algo importante que desconocíamos, la verdad, por eso lo tenemos aquí al contador con nosotros. Vamos a hablar sobre la Superintendencia de Salud de la Nación. Cuéntenos un poquito, contador, usted es el delegado de la superintendencia aquí en la provincia de Misiones. Exactamente. ¿Desde cuándo está la superintendencia aquí en Posadas? La superintendencia está desde que hace 8 años aproximadamente. Lo que ocurre es que inicialmente únicamente estaba una médica auditora, que sigue estando actualmente, que es la doctora Bulos, Norma Bulos. Lógicamente por la complejización y se fueron cada vez teniendo más solicitudes y requerimientos por parte de la población de Posadas, de Misiones, también del interior, lo que antes se hacía que era, digamos, redireccionar los reclamos y solicitudes a la nación, las provincias fueron teniendo en cada sede, en cada capital, una delegación, que, repito, inicialmente estaba únicamente una médica auditora o una administrativa y cada vez se fue incorporando más gente. En este momento somos 4 personas, hay una persona de atención al público, una contadora encargada administrativa, la doctora Bulos, que es la médica auditora, y yo que soy el delegado. Lógicamente, ahora, a partir de que se recepcionan acá en la sede de la delegación los reclamos, hay algunas solicitudes que se pueden solucionar directamente acá sin necesidad de redireccionarlas a Buenos Aires, lo que antes inevitablemente tenía que hacerse de ese modo. Con eso se logró una mayor agilidad en la resolución de conflictos, de reclamos, también estar más cerca de las obras sociales. Si bien la Superintendencia de Servicios de Salud fue creada por ley y es un organismo que regula y controla las obras sociales nacionales, en realidad nuestra postura es más de colaborar y apoyar la gestión de las obras sociales. Es decir, no es que damos lugar a todos los reclamos que los usuarios o beneficiarios de las obras sociales presentan, sino que a veces les decimos, los asesoramos, les aclaramos que lo que están solicitando, reclamando, no corresponde. Y si corresponde, lo tomamos, hacemos la nota y se la enviamos a la obra social, invitándolo a que en el transcurso de X cantidad de días, según el reclamo, procedan a dar curso a lo que se solicita. Generalmente los reclamos son por negativas de afiliación o negativas de prestar algún servicio o de incorporar algún miembro del grupo familiar. Primario, exactamente. Claro, esos son en principio los reclamos más cotidianos, digamos, más normales que ustedes tienen. ¿Hay algún planteo sobre, bueno, algunas cuestiones de salud de alta complejidad, como intervenciones quirúrgicas costosas? O medicamentos específicos. Medicamentos muy específicos, claro, para algunas patologías que son costosos, son importados, son de difícil... Exactamente. También hay gente que por ahí en internet, hoy con las redes, escuchan o leen de que algún medicamento determinado está siendo un éxito en Cuba o en algún... Sí, claro. Bueno, acá hay una Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología, que es la ANMAT, que es quien nos dice a nosotros qué medicamentos que no se fabrican acá o no se elaboran acá o no se importan en forma habitual, pueden traerse por excepción. Hay una ley también sobre eso. Entonces uno puede recurrir ante la superintendencia y pedir medicamento. Lógicamente, si hay una medicación similar que tiene las mismas prestaciones, no se lo da. Claro, no es necesario recurrir a obtener esos medicamentos del exterior, sino que hay laboratorios nacionales con los cuales se puedan obtener. Sí es importante aclarar que la Superintendencia de Servicios de Salud, como decía, controla y regula las obras sociales nacionales, que son aquellas que fueron creadas bajo la ley 23.660 del año 88. Quiere decir que, por ejemplo, el IPS no es una obra social nacional, entonces nosotros no la regulamos.
y los beneficiarios del IPS acá de la provincia de Misiones no pueden acudir a nosotros para solucionar un conflicto, ¿sí? Es muy importante lo que usted está aclarando, contador, claro, porque creo que muchos que nos están escuchando, bueno, que son afiliados al IPS de la provincia, van a, bueno, consultarnos dónde pueden ir a hacer los reclamos. Queda claro entonces que los afiliados del IPS de la provincia de Misiones no están tienen, dentro de la órbita. Dentro de la órbita, entonces no va a ser viable ni posible que ustedes puedan resolverles algún planteo sobre prestaciones o medicamentos. Estas son obras sociales sindicales, gremiales, ajá. Llámese OSECAC, ESMATA, de la UOM, de camioneros, todas esas obras sociales nacionales. En esas sí pueden recurrir a ustedes. Totalmente, y los invitamos a que lo hagan. A que lo hagan, que es importante, ¿no es cierto? Que el ciudadano aprenda y conozca, que sepa que tiene derechos y tiene lugares donde puede ir concretamente, a reclamarlos o procurar una solución, en este caso a la superintendencia cuando se trata sobre áreas de salud. Exactamente. Le hago otra consulta, contador. Las obras sociales prepagas no estarían incluidas. Sí. ¿También se puede reclamar con ustedes? Sí, a partir del año 2008 se hizo una extensión de la ley, entonces la Superintendencia de Servicios de Salud se encarga de regular y controlar a las obras sociales nacionales y a las empresas de medicina prepaga. Antes, por ejemplo, las empresas de medicina prepaga, para aumentar su cuota, tenían que tener la aprobación del secretario de Comercio, de Moreno, digamos, que en su momento estaba duro con este tema. Hoy quien los autoriza es la Superintendencia de Servicios de Salud, quien avala y autoriza los incrementos de cuota de las empresas de medicina prepaga. Claro, que últimamente durante el año han tenido ya 3 aumentos, sí. Quienes tienen obras sociales prepagan saben. Exactamente. Entonces los usuarios y beneficiarios de estas empresas de medicina prepaga también, ante cualquier inconveniente de traspaso, obra social, de negativa, de prestación, de incorporación de un beneficiario, es importante dejar claro que ninguna obra social ni empresa de medicina prepaga puede negarse a afiliar a nadie. ¿Sí? Aludiendo a algún motivo de preexistencia, no se puede negar. Es decir, entonces, que cualquier persona puede concurrir a una obra social prepaga, sí, y solicitar acceder a los servicios mediante el pago de la cuota del canon correspondiente, y no puede ninguna de estas obras sociales negarse. No, lo que sí pueden es, atento a la preexistencia que tiene esa persona, sí, solicitar ante la superintendencia una valorización diferenciada. Hay 3 tipos de preexistencias, que son las temporarias, las crónicas y de alto consumo. Las temporarias, la clásica es el embarazo. Entonces una persona está embarazada, sabe que cumplido el ciclo de embarazo, durante ese periodo va a tener una cuota mayor a determinar. Una vez que tiene familia, vuelve a tener el valor de la cuota normal. Las crónicas son las enfermedades crónicas, que pueden ser una diabetes, por ejemplo, alguna de esas enfermedades. Y la de alto consumo, claramente, por algún cáncer o alguna de esas. Por edad tampoco se puede negar. Puede ir cualquier persona de cualquier edad y no le puede negar la afiliación. Sí puede solicitar esa empresa de medicina prepaga a la superintendencia una tarifa diferenciada en virtud de la edad que tiene esa persona. Ajá. Es decir, que puede recurrir en estos casos la superintendencia, la obra social, el prestador, el prestatario, perdón, no el prestador, quien lo está solicitando. Exactamente, o sea, Y si yo voy a solicitar, ¿no es cierto?, que me accedan a una de estas obras sociales prepagas, y por una razón de una patología, en mi caso, por ejemplo, soy celíaca, o por la edad no quieren aceptarme, me niegan, ¿yo puedo recurrir a superintendencia? Exactamente, se hace una nota en la cual se le solicita a la obra social que dé curso. Esa empresa de medicina prepaga, algunos dicen obra social, pero vamos al caso de OSDE, por ejemplo. OSDE es una obra social que también es prepaga. Medife, Swiss Medical son sociedades anónimas que son prepagas. Entonces solicitan una tarifa diferenciada en virtud de la condición de la persona que está solicitando la corporación, se establece la cuota y si no están de acuerdo,
se puede incorporar. Se puede incorporar. Sí, Qué importante esto, porque muchas veces uno escucha que las personas tienen dificultad, de que no son aceptadas porque, bueno, son sinceras cuando realizan su declaración jurada ante esa obra social, de que tienen tal patología, tal enfermedad, o que tienen que consumir, ser suministrados con un medicamento específico en forma casi permanente, y se encuentran con estos inconvenientes que las obras sociales se les niega. Doctor Gerfal, ¿le quieres hacer alguna consulta? El doctor Gerfal, que es nuestro especialista en salud y sobre todo en lo que tiene que ver con la discapacidad, que creo que es importante, ¿no es cierto?, evacuar algunas dudas al respecto. Claro, ante todo, ha explicado claramente, Carlos, en su mayoría, cuál es el rol de Superintendencia de Servicios de Salud. Yo voy a hacer un hincapié en la cuestión de la que nosotros nos ocupamos, que es la judicial. El rol de Superintendencia de Servicios de Salud, igual que Defensa del Consumidor, es crucial en esto, y esto es importante hacérselo conocer a la población. Primero, que este trámite es gratuito, cualquier afiliado puede ir, siempre y cuando esté dentro de las obras sociales sindicales o de las empresas de medicina prepaga, a efectuar el reclamo sin recurrir a la justicia. En esto no vamos a ganar la enemistad de varios abogados, pero muchísimas veces el conflicto acaba en superintendencia, se soluciona. Hoy estuve hablando también con personal de superintendencia y les pregunté justamente si tenían una estadística, un registro de resolución de conflictos, y me decían de que la tasa de conflictividad en la mayoría de los casos administrativamente en el seno de superintendencia se resuelve. Qué bueno, qué bueno. Y eso es bueno en el sentido de, sobre todo para cuestiones, como dice Carlos, enfermedades de alto impacto económico, de alto consumo, como el cáncer, cáncer, cuestiones oncológicas, y discapacidad, que ya lo veníamos hablando, que tiene un régimen dentro de superintendencia a su vez especialísimo, porque esas son realmente de mucho impacto económico. Pero lo interesante acá es lo que nosotros en su momento lo estudiamos, Fernanda, que es en este caso agotar siempre la instancia administrativa antes de recurrir a la justicia. En este caso, recurrir a superintendencia, y en el caso de que el conflicto no se resuelva o que el afiliado no está conforme con la resolución, recién ahí acudir a la justicia. Porque además ya queda toda esa investigación que hace superintendencia y es como un antecedente. Que se puede aportar luego a un expediente. Que en derecho administrativo siempre se habla de agotar la instancia administrativa. Claro. Lo mismo ocurre en defensa del consumidor. Otro detalle, Carlos había manifestado, obras sociales y prepagas. Es la órbita en la que trabaja superintendencia. En el caso de los institutos de previsión social de las provincias, así como las obras sociales de las fuerzas de seguridad, no puede ir el afiliado a reclamar a superintendencia. La ventana que le queda es otro órgano administrativo, que es defensa del consumidor. Hay obras sociales que son cautivas, digamos, de la fuerza de seguridad, etcétera. Hay un decreto del año 1993 del por entonces presidente Menem, que fue quien puso en proceso la liberalización de las obras sociales, es decir, cualquier persona tenía la libertad de cambiarse a la obra social de su elección. Antes cada uno tenía, al igual que ahora, darse de alta en una actividad determinada, la obra social de su actividad. Entonces, si yo trabajaba en la construcción, me doy de alta, sí o sí me dan de alta en la construcción. Antes de este decreto, esa persona quedaba ahí por siempre, mientras esté trabajando en la construcción. A partir de ahora, al día siguiente de darse de alta, puede elegir la obra social que él considera la más adecuada, la que mejor prestación dé en su ámbito donde él se desarrolla. Puede ser camionero, SECAC, mosaístas, acá en el interior hay mucha gente que tiene mosaístas, osprera, etc. Entonces hay una libre elección de la obra social, que es un derecho que hoy tiene el trabajador, que no se le puede negar. Que no se le puede negar. Y qué importante esto que estabas comentando, Cristian, que en la vía administrativa, en sede administrativa, que es en superintendencia, se resuelve en la mayoría de los casos. Sí. Porque acá tenemos que tener en cuenta la necesidad y la inmediatez. Quien recurre por un problema de salud no necesita imperiosamente ya, y no a esperar, ¿no es cierto?, los tiempos de la justicia, claro, que no son los del ciudadano, claro, que tiene que una pronta resolución de su problema. La mayoría de las personas que acuden a superintendencia primero que van con un problema, y sobre todo si se trata de enfermedades de alto impacto, van con una angustia.
Por eso es importante el rol acá de superintendencia, de destacarlo, para que la gente conozca y para que acuda o para que se informe o ante cualquier duda. Por ejemplo, renuncio a la obra social sin haber averiguado después y resulta que tengo alguna enfermedad de alto impacto después, para poder volver a ingresar a otra obra social, los problemas queda que genera. totalmente desprotegido. Claro, entonces asesorarse, las oficinas y el personal muy amablemente. ¿Dónde están ubicados ustedes, contador? Estamos en Junín 2331, esto es entre calle Salta y Tucumán, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 14 horas. Hasta 14 horas, muy bueno, porque Sí. tienen un horario corrido, Claro, entonces exactamente. quienes terminan de trabajar al mediodía a las 12 tienen 2 horitas para Prácticamente poder al lado del Ministerio recorrer. de Salud de la provincia, Están para que allí, se sí. orienten. También me Bien. estaba olvidando decir que los Sí. monotributistas también los Ajá. regulamos. Entonces todos los monotributistas que ellos eligen una obra social determinada ante cualquier inconveniente, pueden acudan a nosotros. concurrir a, Sí, totalmente. a Los superintendencia. esperamos. Bueno, contador Pesini Mieres, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la creo que era invitación. importante dar a conocer, ¿no es cierto?, cuál es la actividad de ustedes y sobre todo porque, bueno, los beneficios para el ciudadano que ante cualquier duda, conflicto con sus obras sociales, pueda concurrir a ustedes y evacuar todas las dudas Lo que último que tengan. quería decir para ¿Sí? despedirme es que también tenemos un canal de resolución muy efectivo para todas las cuestiones relacionadas con la discapacidad y también con las mujeres embarazadas. Entonces, cualquier persona que esté en una obra social y que esté en una situación de discapacidad o de embarazo, también le decimos que le damos una especial atención y los esperamos. Muy importante eso. Muchísimas gracias, A contador, ustedes. muy amable, un gusto. Gracias, Cristian, Cristian. gracias. Gracias, Nosotros Fernanda. vamos a un corte chiquitito, ya volvemos, no se vaya, lo esperamos.